Pongámosle Napronex, pongámosle ese nombre. Y lo traen, lo importan o lo diseñan, lo fabrican y lo comercializan. Pero profesor, esa industria, ese laboratorio, esa droguería no lo creó, no lo diseñó, simplemente le colocó un nombre de marca, entre comillas, y lo está comercializando. Ese es un genérico de marca, que quizás tenga un precio más alto, ¿no? Que quizás tenga un costo más elevado, o al paciente o cliente le cueste más, pero ese laboratorio no se tomó la molestia de diseñarlo, por eso lleva ese nombre, medicamento genérico de marca, así se le llama. Después está el concepto de medicamento genérico. El concepto de medicamento genérico, tal como es un medicamento que contiene lo mismo que los dos anteriores, que el genérico de marca y el de marca. Tiene el mismo principio activo, pero ¿qué lo diferencia? ¿O qué lo hace distinto? Solamente el nombre. ¿Por qué? Porque para que sea genérico o para que reciba esa denominación, tiene que haber tenido un estudio de bioequivalencia. Y ese estudio de bioequivalencia es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Por último, lo que comercializamos aquí en Perú, el medicamento similar. Porque lo que tenemos aquí en Perú son medicamentos similares o intercambiables, como también le llamamos. El medicamento similar contiene lo mismo también, el principio activo, que el genérico de marca, o que el de marca, o el genérico. Pero este medicamento similar no tiene estudios de bioequivalencia. Y la pregunta entonces es, ¿qué es un estudio de bioequivalencia? ¿Por ahí lo han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Qué será bio? Bio. Equivalencia. Igual, ¿no? ¿Qué quiere decir un estudio de bioequivalencia? Que no basta con que el medicamento contenga lo mismo, sino que actúe en el mismo tiempo en tu cuerpo. En las señoritas que están adelante, en las que están al fondo, en todos. Que al cabo de 1 hora, media hora, 2 horas o 3 horas, funcione el medicamento. Sea un analgésico, un antibiótico, un corticoide, cualquier medicamento. Que el tiempo sea el mismo para todos. Estos estudios de bioequivalencia se exigen en países de alta vigilancia sanitaria. ¿Por qué le llamamos así? Porque sus cuestiones relacionadas al medicamento tienen normas muy exigentes. En Sudamérica no hay ninguno. En toda América podríamos hablar de Estados Unidos, con la FDA y la EMA. Y en Europa también, ¿no? Pero en Sudamérica no. Ahora, ese concepto de bioequivalencia debería exigirse aquí, en Perú también, ¿sí o no? Sí. Pero no se hace, lastimosamente. Aún así, el Ministerio de Salud, ¿qué nos dice en su propaganda? ¿Qué dice en la tele cuando pasa la propaganda? ¿El medicamento Bamba mata? ¿Cómo? ¿El medicamento qué? Bamba mata. Eso te dice la Dicamil, ¿no? El medicamento Bamba mata. No. El Minsa, ¿qué te dice? Sí. Que el medicamento genérico Sí, bueno. es lo mismo que el medicamento de marca. ¿Y eso será cierto? Bueno, contiene lo mismo al fin y al cabo. Tiene el mismo principio activo. Un aspecto diferente es que actúe de la misma manera. Y eso pasa, y ustedes lo han corroborado alguna vez. Compra un analgésico similar y compra un analgésico genérico de marca como está ahí, y uno demora más en funcionar que otro, ¿no? Uno demora más en actuar, uno te hace más daño al estómago, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia. ¿Ah? He ahí la diferencia. Entonces, recordemos, esos medicamentos o los conceptos que manejamos aquí en Perú son ellos. Medicamento de marca, que es el innovador, el que lo creó la industria. Medicamento genérico de marca, que un laboratorio cualquiera compró el principio activo, como cualquier genérico, le puso un sticker de marca y lo comercializa a un alto precio
generando mayor rentabilidad para su laboratorio. Medicamento genérico, que es el que sí cumple las normas de bioequivalencia. En el Perú no hay genéricos por eso. Y medicamento similar, aquel que contiene lo mismo, pero no funciona de la misma manera. Y en el Perú estamos llenos de similares. Bien, otro factor importante para poder comprender este mundo de los medicamentos entre genéricos y similares, o de marca, o bioequivalentes, es las formas farmacéuticas. En formas farmacéuticas, clásicamente nosotros vamos a comprender que en medicamentos existen tres grupos fundamentales. Están las formas sólidas, semisólidas y líquidas. Si yo hablara, por ejemplo, de un jarabe, ¿a qué haría referencia? A una líquida, ¿cierto? Pero nosotros, cuando compramos un jarabe, nosotros llevamos jarabe a todos los envases que consumimos por vía oral. ¿Todos serán jarabes? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué lo hará diferente? El excipiente. El excipiente. Ya, por ahí. La materia prima. Ya, también puede ser. ¿Qué más lo hace diferente? La fórmula, ya, también. ¿Habrá formas líquidas que sean intravenosas, intramusculares? ¿Sí? No todas las formas líquidas son orales, no todas las formas líquidas son jarabes, ¿cierto? El jarabe es una forma líquida que primero, ante todo, necesariamente es oral. Necesariamente es oral. No hay jarabes intravenosos, no hay jarabes intramusculares, subcutáneos, óticos, oftálmicos, entre otros. ¿Ya? Pero el jarabe no son todas las formas líquidas orales. Le llamamos jarabe, ¿por qué? Porque es una forma líquida, es una solución. Y creo que todos hemos llevado química y sabemos que es una solución, ¿cierto? ¿Qué es una solución? ¿Sí? ¿En química lo han visto? Sí. Sí, yo sé que sí. Yo he enseñado química también. Sí. A ver, ¿qué es una solución? Es una mezcla, ¿ya? ¿Pero de qué tipo? Homogénea. Homogénea. ¿Por qué le llamábamos homogénea? Porque hay una sola fase. Una sola fase, correcto, ¿no? El jarabe es una forma, es una mezcla homogénea, tiene una sola fase. Pero aparte hay algo más distinguible de un jarabe, que es la concentración de azúcar. Un jarabe tiene entre 60 a 80% de azúcar. Por eso es la más conocida, es la más popular, porque es la que le gusta al público. Sin embargo, en formas líquidas, orales, hay jarabes, hay elixires, hay mezclas hidroalcohólicas, entre otras. ¿Ya? Pero al final todos son soluciones, que es la forma como se le debería llamar a este tipo de presentaciones líquidas orales. Soluciones. Pero también tenemos mezclas heterogéneas, las cuales pueden ser de dos tipos. Por un lado las suspensiones y por el otro las emulsiones. Correcto. ¿Cómo las diferenciamos? Sabemos que son heterogéneas, mezclas heterogéneas. ¿Por qué les llamamos mezclas heterogéneas? Por química. ¿Son diferentes? Exacto, ¿no? Las mezclas heterogéneas tienen varias fases, están separadas. Por ejemplo, una suspensión, si queremos mencionar el ejemplo, ¿qué lo hace distinto a una suspensión? ¿Por qué le llamaremos suspensión? Hay partículas suspendidas. Partículas suspendidas, correcto, de ahí deriva el nombre, ¿no? De ahí deriva el nombre. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes toman una bebida rehidratante? Un Esporade, un Powerade, un Gatorade. ¿Qué dice el envase que deben hacer antes de consumirlo? Agitarlo. ¿Por qué deben agitarlo? ¿Por qué creen? Porque se sedimenta. ¿Quién se sedimenta? ¿La tierra que trae el Gatorade? En el camión, cuando lo han venido trayendo, se ha llenado de tierra. Y hay que moverlo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué se sedimenta? Las Las partículas. ¿Qué partículas tiene el Gatorade?
Cloruro de sodio ya. ¿Qué es el cloruro de sodio? ¿Un Lito. Es un electrolito. ¿Por qué consumen el Gatorade, el Powerade? Porque supongo que han hecho ejercicio antes y han tenido que reponer electrolitos, si no, no había razón, por si acaso, no se dañe su riñón. ¿Ya? La bebida rehidratante, recuerden, solamente es para reponer electrolitos, no se debe consumir como un agua, ¿sí? Pero bueno, regresando al punto de la suspensión. Las bebidas rehidratantes, por los electrolitos que lo componen, que por su peso molecular, también por química, terminan depositándose en la base. Entonces cada vez que lo vayamos a beber, tenemos que agitarlos. Lo mismo sucede con algunos antibióticos, ¿no? Han consumido antibióticos así en polvito que tienen que echarle agüita, sí, y cada vez que lo consumen agitarlo. Lo mismo. Esa es una suspensión. ¿Será un jarabe eso? ¿La siromicina es un jarabe? ¿Qué habíamos dicho que era un jarabe? ¿Qué concentraciones de azúcar tenía? 60 al 80%. ¿La siromicina les parece dulce? No, ¿verdad? No es un jarabe, no es una solución, es una suspensión. ¿Ya ven? Por eso no a todas las formas líquidas orales les debemos llamar jarabes. ¿Ya? No todos son jarabes por eso. ¿Y por qué mencionamos tanto las formas farmacéuticas? Porque las formas farmacéuticas también van a influir en la capacidad del medicamento para poder actuar. No es lo mismo tomar una solución que administrar una tableta, una cápsula, un comprimido, ¿no? Cada uno tiene un excipiente distinto y eso también influye en el tiempo de acción del medicamento. Hay otro concepto que también se relaciona al medicamento genérico y de marca, es la biodisponibilidad. Y esta biodisponibilidad va a depender de cómo administras el medicamento. Este concepto está relacionado a la forma de administrar el medicamento. Si hay una vía de administración que se acerca al 100% de la biodisponibilidad, es la vía intravenosa. ¿Por qué decimos que alcanza casi el 100% de biodisponibilidad? Porque... ¿Dónde se aplica la vía intravenosa? En la vena, ¿no? Por eso se llama así, si no se llamaría intraarterial, ¿no creen? Ya, intravenosa, correcto. ¿Y qué hay en la vena? ¿Qué líquido hay? Sangre. Sí. Por lo tanto, como hay sangre, el medicamento llega al sitio de acción, a la sangre. ¿Y por qué queremos que el medicamento llegue a la sangre? Porque a través de la sangre llega a todas las partes de tu cuerpo. ¿Ya? Por eso quiero. Entonces, en la intravenosa llega al 100% de biodisponibilidad casi decimos siempre. Algo que no obtenemos con la forma oral, que no obtenemos con la forma rectal, que no se obtiene con la forma ótica, oftálmica, nasal, cualquiera que sea la vía de administración, no se obtiene. Y mucho menos con la oral, ¿no? La oral alcanza un 20 o un 30% de biodisponibilidad. Ese es otro factor también que nosotros podemos ubicar o diferenciar en una forma genérica y una forma de marca. Entonces, ahí está, ¿no? La vía intravenosa, por definición o de forma teórica, lo volvemos a repetir, casi el 100% de biodisponibilidad. Intramuscular del 75 al 100, muy parecido a la subcutánea. Oral de 5 al 100, nunca llega al 100, pero bueno, puede empezar de 5, rectal de 30, inhalatoria con formas farmacéuticas gaseosas de 5 a 100 o transdérmica, ¿no? Los conocidos parches. Y ahora sí, vamos al concepto de bioequivalencia, lo que nos trae aquí en la diferenciación del genérico y de marca. Profesor, ¿qué lo hace diferente al medicamento genérico de marca de forma tradicional? Este concepto. ¿Qué decíamos que era la bioequivalencia? Entre dos medicamentos, ¿qué decíamos que era la bioequivalencia? Que actúan igual. No basta con que dos medicamentos contengan lo mismo. Es importante que los dos actúen de la misma manera. Eso es bioequivalencia. ¿Y qué sucede aquí en el tercer mundo, en países en vías de desarrollo, como nos llaman ahora, en Sudamérica?
¿Habrá algún país que esté en pro de la bioequivalencia de sus medicamentos? Acá tenemos un vecino, un país que está abajo de nosotros, cayéndose ya al polo sur. Chile, correcto, ¿no? Chile comenzó en el 2008 con conceptos de bioequivalencia, exigiéndole a sus diversas industrias, con su IGEMIT que ellos manejan, con su registro, con su autorización, con su autoridad sanitaria, empezó a exigirles en el 2008 que todos los medicamentos sean bioequivalentes. ¿En qué año estamos? ¿Qué año estamos? 2026. Estamos en 2026 y Chile todavía está al 80%. ¿Cuántos años ha pasado del 2008? 18 años. Han pasado 18 años y todavía siguen luchando por alcanzar bioequivalencia en sus medicamentos. Otro país, ninguno. Colombia sigue todavía con una lista de intercambiabilidad, así como en Perú. Argentina va por el mismo paso. En Perú solamente tenemos una pequeña lista. ¿Cómo le llaman acá en Perú? ¿Cómo le llama la DIGEMIT? Le llama lista de medicamentos intercambiables. A ellos les llaman bioequivalentes. Y si ustedes van a la página de la DIGEMIT y buscan medicamentos intercambiables, va a aparecer una lista pequeña. Esos medicamentos que aparecen en la lista son medicamentos bioequivalentes. No son todos. ¿Ya? Ese es el problema, ¿no? De que cualquier industria puede ofrecer medicamentos genéricos y de marca con el apoyo del MINSA diciendo que son lo mismo. Pero nosotros, como futuros profesionales de la salud, sabemos que si no se exige bioequivalencia para la comercialización de medicamentos, un genérico con un de marca, con un similar o un genérico de marca no van a funcionar de la misma manera. Para eso hace importante esto. Ese concepto, como lo había mencionado, es el concepto de intercambiabilidad, que es como la DIGEMIT o la autoridad sanitaria que nosotros tenemos en Perú le llama la bioequivalencia. Acto por el cual un medicamento se intercambia en práctica clínica debido a que es terapéuticamente equivalente. Así le llaman, terapéuticamente equivalente. Esto nace en el 2018 con el Decreto Supremo 024, que aprueba ya no solamente que se excita la intercambiabilidad, sino establece un reglamento. O sea, te dice qué normas, qué pasos seguir para poder garantizar la intercambiabilidad. Hace solamente 8 años recién hemos empezado. Si Chile en 18 años no ha podido culminar, nosotros, ¿cuándo demoraremos? Todavía estamos muy lejos. Y se apoya aún más en el 2021 con una nueva resolución que también busca asegurar la intercambiabilidad de medicamentos de todos, ¿no? Argentina, por ejemplo, lo hace con medicamentos de alto riesgo. Algunos oncológicos, otros agentes inmunológicos, biológicos. Mismo caso con Colombia. Chile es el único que ha dicho para todos, el único en Sudamérica. ¿No? Por ejemplo, cuando hablamos de grandes laboratorios que diseñan o crean medicamentos, y para ese caso sí existe el medicamento innovador o medicamento de marca, hablamos de estos laboratorios, por ejemplo, ¿no? Que cada uno pues tiene la capacidad o tiene un área definida para poder innovar con algún medicamento representativo. Volvíamos al concepto inicial que mostrábamos en la diapositiva. Un medicamento de marca necesariamente tiene que ser innovador para llevar ese nombre. No a todos se le puede llamar medicamento de marca. Necesariamente tiene que ser bajo una nueva forma farmacéutica, una nueva modulación molecular, entre otros, para que exista o coexista así. Si no, no se le llama así, simplemente será genérico de marca, pero no de marca. ¿Y por qué las grandes industrias buscan crear un medicamento o innovar en un medicamento? Porque los protegen las leyes, ¿no? ¿Qué hablábamos? De la ley de patentes. ¿Qué sucede con la ley de patentes? Si una de ellas industrias crean o innovan en un nuevo medicamento,
en ese país están protegidos bajo la ley de patentes, que por su innovación o por su investigación los protegen de que otras industrias puedan vender o comercializar el medicamento. Y de esa manera se hace rentable el comercio de un medicamento innovador. Por eso son muy importantes. Y son las más conocidas, ¿no? Roche, Pfizer, Merck, AstraZeneca, Bayer, Bristol Myers, Sanofi, Lilly, cualquiera de los laboratorios que tienen la capacidad de crear o diseñar un nuevo medicamento. Por ejemplo, esta es la lista, ¿no? Si bien, como les había mencionado, cuando van a la página de la DGMIT y buscan medicamentos intercambiables, la denominación que reciben por bioequivalencia, vamos a tener un pequeño listado de 133 medicamentos, que representarán no más del 5% de los medicamentos que tenemos en el Perú, o que comercializamos en el Perú. Y para eso todavía es una cifra muy, pero muy pequeña, ¿no? En comparación a todo lo que podemos comercializar, a todo lo que está permitido comercializar. Bueno, todavía seguimos viendo. Dentro de los medicamentos que hemos podido lograr el objetivo de encontrar en esta lista o admitirlos como medicamentos intercambiables, son algunos que están como grupos de riesgo, ¿no? O como enfermedades, o para el tratamiento de alguna enfermedad específica. ¿Por qué? Porque el riesgo que pueden presentar para la salud del paciente. Pero se hace necesario no solamente para esas patologías, se hace necesario que esto sea universal, que esta exigencia sea nacional, no solamente para un determinado grupo de medicamentos. Y entonces, vamos a la pregunta. Solamente acá en el Perú, porque vivimos en el Perú, ¿qué será mejor? ¿Un medicamento genérico? ¿Un medicamento de marca? ¿Genérico de marca? ¿Similar? ¿Intercambiable? ¿Bioequivalente? Depende. Lo que tenemos como intercambiable, claro, ¿no? Claro. Recuerden, cuando van a una oficina farmacéutica y les intenten decir que un medicamento de marca funciona mejor que un genérico, puede ser que sí, siempre y cuando sea el innovador, sea el de marca. Si es el genérico de marca, va a funcionar igual, va a demorar en funcionar. Y hay un concepto que está muy ubicado en las oficinas farmacéuticas, que es el de las tabletas recubiertas. ¿Lo han escuchado? Esta tableta de marca viene recubierta, le va a proteger su estómago. ¿Será cierto eso? No. ¿Será cierto que te protege tu estómago? ¿No? No viene recubierta entonces, pero en la carita dice, tableta recubierta, dice. ¿Será cierto que protege su estómago? ¿No? ¿Sí? O sea, la industria se preocupa por ti, por tu bienestar, quiere que no te enfermes, para que no le compres nunca más un medicamento. No, ¿verdad? Esa tableta recubierta está recubierta, pero ese excipiente está protegiendo al medicamento, no te está protegiendo. Protege de que tu ácido gástrico no lo dañe antes que llegue a tu intestino, que es donde va a realizar la absorción. Por fisiología nosotros sabemos que el lugar o el órgano donde nosotros absorbemos nutrientes y medicamentos es tu intestino grueso, ¿no? ¿Sí? ¿En el intestino grueso absorbemos? ¿Sí? No. A ver, levanten la mano, ¿quién absorbe en el intestino grueso? ¿Alguien absorbe en el intestino grueso? No, ¿verdad? Es en el intestino delgado. ¿Cómo que en el intestino grueso? Su compañero levantó la mano. No, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y en qué sección del intestino delgado se absorben las sustancias, los nutrientes? ¿Sí saben por ahí? ¿Alguno? ¿En el dúo? En el duodeno, ¿no? En el duodeno, no se olviden, ahí está. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. ¿Ya? Hay otro concepto también relacionado al mundo de las oficinas farmacéuticas, y que es el concepto de los medicamentos para el hígado. ¿Han escuchado? Antes de consumir alguna bebida alcohólica, compra tu Epavión, tu Epavir, te va a proteger del hígado. ¿Será cierto? No, tampoco. ¿Qué dicen? Ustedes que no han consumido alcohol todavía, ¿cierto? No lo hacen. Pero sí lo han comprado, ¿sí? Sí lo han comprado, ya. ¿Pero será cierto o no? ¿Protege el hígado o no? No protege. ¿Qué dicen?
¿Sí? Como cualquier complejo vitamínico necesita de un tiempo, necesita de un espacio, necesita de un periodo, de llegar a una concentración estable para poder funcionar. No es mágico, no es que te va a proteger esa noche o ese día o para mañana. Todo requiere de un tiempo. Así como la vitamina C, ¿cierto? La han visto por ahí en los carteles de las farmacias, colócate vitamina C intravenosa, funciona y es excelente, te dicen. ¿Será cierto? La vitamina C es un tipo de vitamina, ¿cierto? ¿Hidrosoluble o liposoluble? Hidrosoluble. ¿Qué será? Hidrosoluble, ¿cierto? Al ser hidrosoluble es muy fácil de poder eliminarse. Así como ingresa lo que tu cuerpo no necesita, ¿qué va a hacer? Lo va a desechar. Profesor, pero yo me he colocado hace una semana y me han dicho a mí, la señorita que me colocó, me dijo de que me va a durar todo el mes y que el otro mes tengo que venir por mi segunda dosis. En 3 días ya no tienes vitamina C. ¿Ya? Son cosas que es propio del medicamento, por si acaso. Muy bien, chicos. Bueno, estamos cerrando la exposición. Vamos a dejar un tiempito para sus preguntas, consultas, dudas, inquietudes o reclamos por ahí quizás. Gracias, doctor Jorge. Y antes de empezar las preguntas, la ronda de preguntas, entonces yo me quedé y le voy a hacer de nuevo la misma pregunta que le decía el doctor Jorge. ¿Quién está más avanzado en nuestro país? ¿Quién está más avanzado en esta parte del mundo, en Sudamérica, en cuanto al avance del estudio de los medicamentos intercambiables, en el que estamos seguros? ¿Escucharon cuál es? Chile, ¿cierto? Que empezó desde el 2008, ¿cierto? Nosotros empezamos en el 2018 y en realidad el 2019. ¿Saben cuántos medicamentos tienen en su lista Chile hasta ahorita? 5.000. ¿Vieron en su PPT del doctor cuántos figuraban ahí? 133, una miseria. 133. Entonces cuando el doctor le mostraba esta PPT, perdón. Aquí hay una PPT que quería mostrarles. Acá decía, ¿cuáles son los productos más, de qué laboratorios son los más conocidos en el mundo? ¿Serán los de Perú? ¿Serán los de Chile? ¿Serán los de Sudamérica? ¿Serán los de Estados Unidos o los de Europa?